Jamil tenía solo 18 años, pero los ojos que llevaba en el rostro contaban muchas más historias que su acta de nacimiento. Ojos grandes, marrones y profundos, que habían presenciado desde temprano el peso de vivir en un mundo donde la belleza era una carga y la pobreza una condena. Su cuerpo atraía miradas, pero nunca respeto. Su voz, dulce y tímida, era constantemente silenciada por la necesidad de sobrevivir. Vivía con su madre enferma y su hermanito en una chabola de un solo cuarto, al final de la calle 37, donde el techo lloraba en los días de lluvia y el suelo ardía en los días de sol. Su única esperanza de escapar de aquella vida miserable era una beca completa en un curso comunitario, donde vendía dulces caseros en la puerta para reunir unas monedas. Pero el tiempo, implacable como es, no tenía piedad con la lentitud de los sueños nacidos sin nada. Y fue allí, en esa esquina donde la miseria y la belleza colisionaban cada día, que el destino decidió ofrecerle un camino inesperado. Jason. Jason era un hombre de 60 años que parecía haber salido directamente de una novela prohibida. Cabello blanco, barba cerrada del mismo color y un cuerpo esculpido por décadas de disciplina, cicatrices emocionales y músculo puro. Sí, era guapo, pero un tipo de guapo marcado por fantasmas. Un multimillonario cuyo corazón estaba encerrado tras rejas de orgullo, soledad y desilusión. 3 matrimonios fallidos, 3 mujeres que lo traicionaron, manipularon y le recordaron que no todo amor llega para quedarse. Jason era duro, frío, calculador. Aunque estaba rodeado de dinero, la felicidad siempre parecía escaparse entre sus dedos como arena mojada. Cuando posó sus ojos sobre Jamil, no fue por amor, fue por lógica. Necesitaba una esposa para un acuerdo empresarial, alguien que asegurara el control en una fusión familiar, una mujer que estuviera a su lado solo de nombre. Y Jamil, con su dulzura, su belleza natural y su necesidad urgente de salir de esa vida, era perfecta para el papel. La propuesta llegó como un terremoto. Jason la buscó en el curso, acompañado por su asistente personal, Dora Liz, y le hizo la oferta como quien realiza una transacción bancaria, directa, seca, impersonal. Matrimonio, 1 año, pago mensual, atención médica para su madre, educación para su hermano, un futuro. A cambio, Jamil debía casarse con él, mantenerse discreta, sonreír cuando fuera necesario y cumplir el papel de esposa decorativa. No necesitaba amar. De hecho, Jason prefería que no lo hiciera. Ese sentimiento le daba más miedo que cualquier bancarrota. Y Jamil, tras varios días de silencio, aceptó. No por debilidad, sino por valentía, por amor a su familia, por necesidad y quizás por una intuición que aún no comprendía. La boda fue discreta, pero apareció en los tabloides por la diferencia de edad, de clase y de apariencia. Mientras a Jamil la llamaban cazafortunas, ingenua y pobrecita, a Jason lo retrataban como un viejo depredador, egoísta e imprudente. Pero a ninguno de los dos parecía importarles. Ella, porque ya había oído cosas peores en la calle. Él, porque ya había sido juzgado demasiadas veces como para preocuparse. Se casaron en un registro civil frío del centro, bajo las miradas irónicas de Dolores, la hermana de Jason, y de su arrogante primo Danilo, quien dejaba claro en cada gesto el desprecio que sentía por Jamil. Y aún así, la joven alzó la mirada, firme, con la belleza intacta y el alma herida, pero no vencida. La luna de miel nunca existió. Jason volvió directamente al trabajo y le entregó una tarjeta de crédito con un límite altísimo y un cuarto privado en el ala este de la mansión. «Compra lo que quieras, solo no me molestes», dijo, sin emoción. Jamil sonrió en silencio. Era la vida que había elegido, aunque fuera solo por 1 año, pero en su pecho algo comenzaba a moverse, aún imperceptible, como una brisa antes de la tormenta. Y en Jason, por más que lo negara, esa mirada pura de Jamil, que no exigía, no juzgaba, no esperaba, comenzó a desordenar el frío sistema con el que había encerrado su corazón. Su historia apenas comenzaba, y lo que parecía un contrato sin alma estaba a punto de convertirse en un amor capaz de desafiar al mundo entero. Jamil
Jamás olvidaría el día en que conoció a Jason de verdad, no el nombre que aparecía en columnas empresariales, ni el rostro estampado en revistas financieras, sino al hombre de carne y hueso, sentado en un sillón de cuero carísimo, con la barba perfectamente recortada y los ojos tan afilados como navajas. Su oficina, en la cima de un edificio que parecía tocar el cielo, era más silenciosa que cualquier iglesia que ella hubiera pisado, y ella, vestida con la mejor ropa que pudo reunir, una blusa blanca prestada y un pantalón social viejo que su madre guardaba para ocasiones especiales, se sentía una hormiga en ese mundo de mármol, vidrio y arrogancia. Doralice la condujo hasta él, como si llevara una pieza frágil y valiosa. Jason no se levantó, no sonrió. Solo la miró de arriba abajo como si estuviera evaluando una obra de arte, una pieza rara de subasta. El silencio se prolongó más de lo debido, hasta que finalmente habló, con voz grave y pausada. ¿Sabes por qué estás aquí? La pregunta sonó como una provocación. Jamil respiró hondo, apretó los dedos contra su muslo y respondió con firmeza. Porque necesito salvar a mi familia. Jason no esperaba eso. Estaba acostumbrado a mujeres que giraban a su alrededor como satélites del dinero. Pero Jamil no giraba. Se sostenía de pie, aunque temblara por dentro. Y fue eso, precisamente, lo que hizo que Jason continuara. Expuso la propuesta con precisión quirúrgica. Un matrimonio de conveniencia, sin caricias, sin besos, sin expectativas de amor ni placer. Un contrato, un año, un favor mutuo. A cambio, él cubriría todos los gastos médicos de su madre, financiaría los estudios de su hermano menor y le daría un nuevo apellido, con todas las puertas que eso abriría. Jamil escuchó todo sin parpadear. Cuando él terminó, ella solo preguntó, ¿y usted qué gana con esto? Jason sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, casi sarcástica. Poder. Necesitaba mostrarle al consejo de accionistas que estaba estable, casado, comprometido con los valores familiares, para mantener su posición mayoritaria en la fusión con los de Luca, una familia de inversionistas conservadores. Jason quería mantener el control, y un matrimonio era la clave simbólica para lograrlo, pero no confiaba en ninguna de las mujeres que conocía. Entonces, al ver a Jamil de lejos, vendiendo dulces con orgullo y dignidad en la puerta del curso, pensó, ella es la última mujer en el mundo que intentaría engañarme. Hizo la propuesta. Jason pensó que después de eso, ella desaparecería asustada. Pero Jamil, con su valentía y desesperación atadas en el mismo nudo, volvió 2 días después con su respuesta. Acepto, pero tengo algunas condiciones. Jason alzó las cejas, intrigado. Jamil pidió poder seguir estudiando, aunque fuera de forma remota. Quería visitar a su madre siempre que fuera posible, y exigía que él nunca, jamás, la tratara como una muñeca de escaparate. Jason rió. Era la primera vez en años que alguien se atrevía a ponerle condiciones, pero, curiosamente, respetó cada palabra. A partir de ese momento, se redactó un contrato. Doralice entregó un documento de 30 páginas, lleno de cláusulas y confidencialidades. Jamil le firmó con la mano temblorosa, pero la mirada firme. En la última hoja, Jason escribió su nombre con frialdad, pero con una molestia nueva en el pecho, como si acabara de dar un paso hacia algo que ya no podría controlar. Al salir, Jamil no lloró, solo sintió un escalofrío, como si estuviera a punto de sumergirse en un mar profundo, oscuro, desconocido. Ya no había vuelta atrás. En los días siguientes, el movimiento fue intenso. Se contrataron estilistas. Su imagen fue moldeada para parecer más madura, más elegante, más adecuada para el nuevo puesto de esposa de un multimillonario. Jamil obedecía en silencio, pero por dentro seguía siendo la misma niña que se acostaba con hambre para que su madre pudiera comer. Jason, por su parte, mantenía la distancia. Prefería no saber lo que ella sentía. Era más fácil fingir que todo era solo un negocio. Pero cuando llegó el día de la boda y la vio entrar al registro civil con un vestido sencillo, el cabello suelto y la mirada pura de quien no le debe nada a nadie, algo dentro de él tembló. Por primera vez en mucho tiempo, Jason sintió miedo de encariñarse, miedo de volver a amar, miedo
de no poder mantener el muro que había construido a su alrededor. Pero aún era demasiado pronto para eso. La ceremonia fue rápida. Firmaron los papeles. Soportaron las miradas filosas de Dolores y los comentarios venenosos de Danilo, que murmuraba que todo era una farsa. Jason no reaccionó. Yamile se tapó los oídos por dentro. Cuando salieron, bajo el flash de paparazzis que habían descubierto la boda secreta, ella solo susurró: «Listo, ahora somos marido y mujer». Jason no respondió. Solo entró en el coche, saludó al conductor y dijo: «Llévala a casa, volveré esta noche». Y entonces, allí, en el asiento trasero, mientras veía la ciudad pasar por la ventana, Jamil sintió el peso de todo lo que había aceptado, pero también sintió esperanza. Tal vez, solo tal vez, detrás de aquel hombre helado, había alguien esperando ser amado de verdad. Y ella estaba a punto de descubrirlo. La mansión donde Jamil le pasó a vivir era una construcción colosal, rodeada de muros altos, jardines milimétricamente recortados y un silencio incómodo que hacía que incluso los pasos resonaran con miedo. Por dentro, cada habitación parecía haber sido diseñada por arquitectos que jamás conocieron lo que significa un hogar. Todo era funcional, caro y frío. Había arte en las paredes, pero no memorias, alfombras importadas, pero sin risas, cortinas gruesas, pero ninguna ventana abierta al mundo. Fue en ese entorno de lujo sin alma que Jamil fue recibida por Dolores, la cuñada de Jason, con una sonrisa tan falsa que podría haberse colgado en la pared como otro cuadro más. «La nueva señora Wallace, imagino», dijo, con veneno detrás de cada palabra. Jamil solo asintió. Sabía que estaba entrando en algo más que una casa. Estaba ingresando en una guerra invisible, donde la veían como una invasora, una interesada, una amenaza. Jason no la acompañó el primer día. Dejó que Doralis le mostrara cada rincón de la casa, le explicara los horarios de las comidas, la alertara sobre las cámaras de seguridad y finalmente le señalara el cuarto en el que dormiría, en el ala este, lo más lejos posible de la suite de él. «Es un hombre de rutinas estrictas», dijo la asistente, intentando sonar neutral, aunque sin esconder la preocupación en su tono. Había reglas, muchas. Jason había establecido, por contrato y por orgullo, límites claros. Nada de intimidad física a menos que ambos consintieran en el futuro. Nada de preguntas personales. Nada de entrevistas, apariciones públicas sin aprobación previa o contacto con sus familiares más cercanos. Serás una esposa silenciosa, pero impecable. Eso es lo que esperan de ti, completó Doralis, entregándole una agenda llena de compromisos sociales, clases de etiqueta, lecciones de inglés y hasta acompañamiento psicológico obligatorio. Jamil tragó saliva. Era como entrar en un internado de lujo disfrazado de matrimonio. Esa primera noche, sola en su habitación, Jamil miró al techo y pensó en todo lo que había dejado atrás: el aroma de la casa humilde de su madre, la risa inocente de su hermano, la libertad de caminar descalza sin ser juzgada. Ahora dormía en sábanas de 1000 hilos, con una vista millonaria de la ciudad, pero se sentía más lejos de sí misma que nunca. Jason apareció recién a la mañana siguiente, para un desayuno formal en el gran salón. Vestía un traje oscuro impecable, barba arreglada, expresión indescifrable. Jamil, sentada al otro lado de la mesa, tan larga como un puente entre dos mundos, intentó sonreír. «Buenos días», dijo con delicadeza. Jason solo asintió con la cabeza, tomó un sorbo de café y se sumergió en los correos de su tablet. «¿Estás cómoda?», preguntó sin levantar la vista. «Sí», mintió ella. «Perfecto», respondió él, y el silencio cayó entre ellos como un peso de plomo. Los días siguientes se fueron moldeando en una rutina. Jamil se levantaba temprano, hacía ejercicio con Dolores o el entrenador asignado, asistía a clases de postura y dicción, veía clases virtuales para continuar con sus estudios y de vez en cuando acompañaba a Jason a eventos, siempre como una presencia decorativa, bella y discreta. Jason, por su parte, mantenía la distancia con la precisión de un cirujano emocional. No había caricias, no había afecto, solo obligaciones. Pero incluso en esa frialdad, algo empezó a cambiar. Jamil,
Con su educación firme, sonrisa honesta y porte respetuoso, comenzó a confundir a Jason. No se imponía, pero tampoco se rebajaba. No lo provocaba, pero tampoco desaparecía. Era como un rayo de sol discreto que entraba por las ventanas cerradas de su alma, terca, silenciosa, pero inevitable. Una noche en particular, después de una cena formal con empresarios y periodistas, Jason entró a su oficina y encontró a Jamil leyendo sola, descalza, sentada en el suelo junto a una estantería. Estaba tan absorta en la lectura que no notó su presencia. Jason se quedó allí, observando. Era hermosa, joven, sí, pero con un alma antigua, llena de capas. Cuando ella alzó la vista y lo vio, sonrió de manera espontánea. Es sobre mujeres que fingen ser fuertes todo el tiempo, comentó, cerrando el libro. Jason arqueó una ceja. ¿Y tú finges?, preguntó. Jamil respiró hondo y respondió, no, pero a veces me gustaría. Esa respuesta simple rompió algo dentro de él. Por primera vez, la vio como algo más que un rostro bonito o una solución para sus propios problemas. Vio a un ser humano, frágil, fuerte, profundo, y eso lo asustó. Desde esa noche, algo cambió. Jason empezó a notar más. Los detalles, la forma en que Jamil doblaba las servilletas, cómo trataba al personal con amabilidad, el cuidado con el jardín y, sobre todo, el hecho de que ella nunca pedía nada, jamás exigía atención, nunca forzaba cercanía. Y fue eso lo que comenzó a derrumbar los ladrillos del muro que él llevaba décadas construyendo. Jamil, por su parte, empezó a notar grietas en aquel hombre de piedra, gestos pequeños, una taza de té dejada para ella, un libro colocado en su mesa de noche, una nota con instrucciones amables. Jason seguía siendo frío, sí, pero ahora había calor escondido entre las líneas, y en su silencio, el amor empezó a crecer, invisible, tímido, pero cada vez más inevitable. Esa noche, los cubiertos parecían pesar más que el propio silencio que flotaba sobre la mesa de madera maciza, rodeada de servilletas dobladas como flores y copas de cristal que reflejaban una luz dorada y falsa. La cena con los De Luca no era solo un evento social, era un campo minado donde cada palabra podía volverse un arma contra Jamil. La fusión entre el holding de Jason y el imperio financiero de los De Luca estaba prácticamente cerrada, pero la presencia de Jamil como su nueva esposa había provocado una tensión insoportable. Dolores, la hermana de Jason, se encargaba de recordar a todos, con sonrisas llenas de veneno, que Jamil era demasiado joven para lidiar con negocios tan complejos. Y Danilo, el primo arrogante, ni siquiera ocultaba el desprecio en la mirada. Así que tú fuiste quien conquistó el corazón de nuestro viejo lobo, dijo, alzando la copa en un brindis hipócrita. Jason no reaccionó, pero Jamil sintió cómo el veneno corría entre las risas y el tintinear de las copas. Estaba hermosa. Vestido verde esmeralda, diseñado por una estilista francesa, cabello suelto con ondas suaves, maquillaje sutil que realzaba su belleza natural. Pero, aunque estuviera cubierta de joyas y perfumes caros, sabía que ante los ojos de aquella familia seguía siendo la chica pobre que dio el golpe. Las sonrisas eran falsas, las preguntas, trampas. ¿Tú estudiabas qué?, dijiste, preguntó una de las hijas de Domenico De Luca, con voz dulce y mirada cruel. Biología. Quería ser profesora, respondió Jamil, manteniendo el tono firme a pesar del corazón acelerado. ¡Ay, qué tierno! Tan simple, respondió la otra. Y entonces, la risa maliciosa se esparció como fuego en papel seco. Jason, hasta entonces callado, golpeó el plato con el tenedor. Su educación es mucho más noble que la mayoría de los posgrados de fachada que veo por aquí. La mesa enmudeció por un segundo, pero los ataques siguieron, disfrazados de ironías sutiles. Jamil, sin embargo, no bajó la cabeza. Estaba allí por algo más grande que el orgullo herido. Sabía que, con o sin respeto, estaba conquistando lo que antes era impensable, el lugar de una mujer improbable entre gigantes. Cuando sirvieron el postre, Dolores atacó donde más dolía, la diferencia de edad. Jamil, querida, ¿no se te hace difícil vivir con alguien tan experimentado? Digo,
60 años es casi el doble de tu edad. ¿De qué hablan, por ejemplo? La mesa se llenó de risitas contenidas. Jamil respiró hondo, miró a los ojos de Jason y respondió, con una serenidad cortante. Hablamos como dos personas maduras que saben lo que quieren. La edad no mide el carácter ni la profundidad. Jason, por primera vez en la noche, esbozó una sonrisa real. Y, en ese momento, Jamil comprendió que tenía poder. No el poder del dinero ni de la influencia, sino el poder de no dejarse destruir. Jason también lo notó. Aquella chica de 18 años, que había elegido por conveniencia, estaba enfrentando a una sala llena de tiburones, con más coraje que muchos de los hombres que había contratado en su vida. Después de la cena, en el auto de regreso a casa, el silencio entre ellos ya no era incómodo, era denso, lleno de pensamientos no dichos. Jason conducía con el rostro tenso, los ojos atentos a cada semáforo, como si fueran batallas que debía ganar. Jamil, al otro lado, sostenía con fuerza el borde del vestido, como si eso la anclara a la realidad, hasta que él habló. Ellos no te merecen. Ella giró el rostro, sorprendida. No tienes que agradar a nadie, Jamil, ni siquiera a mí. Fue la primera vez que dijo su nombre con ese tono, sin frialdad, sin protocolo, como si, por primera vez, realmente viera quién era ella, y no solo el papel que representaba. Jamil sonrió, y en esa sonrisa había algo nuevo, un afecto silencioso, un sentimiento que, aunque aún en silencio, empezaba a nacer entre los dos. Esa noche, Jamil no fue directo a su cuarto. Se detuvo en la terraza de la mansión, se quitó los zapatos y pisó descalza las piedras frías. Necesitaba sentir algo real después de tantas máscaras. Jason la observaba desde lejos, a través de la ventana del despacho, con una copa de whisky olvidada en la mano. Verla allí, sola, en silencio, pero de pie, tan fuerte como frágil, lo conmovió. Por primera vez en años, Jason sintió el deseo de proteger a alguien sin protegerse a sí mismo primero. Y sin saberlo, en ese instante, los dos dieron el primer paso hacia algo que ningún contrato podría prever jamás: el inicio de un amor verdadero. El tiempo pasaba lento en los días que siguieron a la cena. La mansión de Jason se sentía aún más silenciosa, como si absorbiera la tensión que flotaba entre los dos habitantes que compartían el mismo techo, pero no el mismo espacio. Jamil mantenía su rutina con una disciplina impecable. Se levantaba a las 6 de la mañana, caminaba por los jardines con un libro en la mano, desayunaba sola en una de las terrazas de mármol blanco y luego se dedicaba a los cursos que ahora tomaba en línea. Pasaba horas frente al computador, anotando cada detalle, como si estudiar fuera su manera de mantenerse con los pies en la tierra, mientras todo a su alrededor estaba hecho de vidrio y trampas. Por la tarde, cuidaba las flores, esas que nadie más miraba, y por la noche, leía hasta que el sueño la vencía. Jason, por su parte, vivía encerrado en su oficina, rodeado de números, reuniones, contratos y recuerdos que se negaba a revisar. El encuentro con los de Luca había despertado en ambos algo que ninguna cláusula contractual había previsto: una incomodidad existencial, como si algo estuviera a punto de cambiar. La convivencia se construía en base a largos silencios, una mirada cruzada en el pasillo, una taza de té dejada sobre la mesa, sin nota, pero con intención, un buenas noches susurrado desde el otro lado de la escalera, y, de repente, los gestos comenzaron a hablar por ellos. Jason empezó a notar los detalles, cómo Jamil organizaba los libros por colores, cómo doblaba los paños de cocina con cuidado, cómo sonreía a la cocinera, doña Dalila, con una dulzura que él no veía desde hacía décadas. Él, que se había convencido de que ninguna mujer era capaz de amar sin pedir algo a cambio, comenzó a sentirse incómodo con el hecho de que Jamil no le exigía nada, no preguntaba sobre su vida, no invadía su espacio, simplemente existía, con dignidad, silencio y una belleza que era mucho más que apariencia, era alma. Jamil, por su parte, empezó a darse cuenta de que Jason no era solo el hombre amargado que todos decían. Era respetuoso con el personal, discreto en sus gestos,
protector con los que estaban bajo su responsabilidad. No sonreía con frecuencia, pero cuando lo hacía, rara vez había verdad en esa sonrisa. Era el tipo de hombre que cuidaba en silencio, que resolvía los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Un hombre que construyó imperios, pero que nunca aprendió a construir puentes con su propio corazón. Y tal vez era justamente eso lo que los unía. Ambos estaban atrapados en realidades que nunca eligieron de verdad, pero que aprendieron a soportar, cada uno a su manera, en silencio, en lucha. Fue una noche fría de viernes cuando ocurrió la primera grieta. Jason entró en el comedor vestido con ropa casual, algo raro, y en vez de cenar en su oficina como siempre, se sentó a la mesa, frente a Yamil. Ella levantó la vista, sorprendida. «Pensé que no cenarías aquí esta noche», comentó, intentando mantener un tono neutro. «Quise cambiar un poco», respondió él. La conversación murió allí, por unos segundos largos, hasta que preguntó, «¿Te gusta este lugar?». Ella dudó. «La casa es hermosa, pero no sé si me gusta». Jason miró su plato unos segundos antes de decir, «A mí tampoco me ha gustado nunca». Fue la primera vez que compartieron una verdad desnuda, sin filtros, sin pretensiones, solo un pedazo de honestidad cruda. Esa misma noche, Yamil escuchó un ruido proveniente del jardín. Jason, sin camisa, sudando, golpeaba un saco de boxeo colgado de un árbol. Sus músculos marcados brillaban bajo la luz de los reflectores, y por un segundo, ella no vio solo a un hombre fuerte, vio a un hombre roto. Con cada golpe, parecía expulsar dolores antiguos. Ella se quedó allí, observando en silencio, sintiendo una compasión que no sabía explicar. Quería acercarse, tocarlo, preguntarle qué le dolía tanto, pero aún era pronto, y sabía que las heridas profundas no sanan con prisa. A la mañana siguiente, al despertar, encontró un pequeño ramo de flores del jardín sobre su escritorio, sin nota, sin firma, pero con la delicadeza de un gesto que decía más que cualquier palabra. Yamil sonrió sola. Era el inicio de algo, aún sin nombre, aún sin forma, pero real. Y mientras el mundo allá afuera seguía juzgando, burlándose y apostando en su contra, dentro de aquella mansión de mármol y silencio, dos almas empezaban a reconocerse en el espejo una de la otra, aunque no lo admitieran. El amor, aunque negado, ya vivía allí, y no se iría tan pronto. Fue en una tarde gris, de esas que cargan en el aire una melancolía perezosa, cuando lo inesperado sucedió. La mansión, casi siempre silenciosa como un templo vacío, retumbó con un sonido estruendoso proveniente del ala principal, una mezcla de impacto y dolor. Yamil corrió instintivamente por las escaleras de mármol hasta encontrar a Jason caído en el suelo, al pie de la escalera. Su cuerpo musculoso e imponente estaba torcido de forma extraña, con una mano presionando el tobillo y el rostro contraído en una mezcla de dolor físico y frustración. Los empleados se acercaron rápidamente, pero fue Jamil quien actuó con más firmeza. Se arrodilló junto a él, le tocó el hombro con una gentileza inesperada y susurró, «No te muevas, vamos a ayudarte». Jason, orgulloso como siempre, intentó apartarla. «Estoy bien, no necesito…», pero el dolor lo interrumpió. Era evidente que el tobillo estaba lesionado, y por primera vez ante ella no era el multimillonario invencible, era solo un hombre de 60 años, vulnerable, caído, expuesto. Con ayuda de dos empleados, lo llevaron hasta el sofá de la sala principal. Yamil no se apartó ni un segundo. Mientras Doralice llamaba a un médico particular, ella se arrodilló de nuevo, tomó un cojín y acomodó el pie de Jason con cuidado. El dolor seguía ahí, pero había algo más fuerte en el ambiente, el malestar de alguien que no está acostumbrado a ser cuidado. Jason la observaba en silencio, como si intentara entender quién era esa joven que, en lugar de aprovechar su fragilidad, lo trataba con una compasión que casi había olvidado que existía. «No tienes que quedarte aquí», murmuró él, aún sin aliento. «No es parte del contrato». Yamile levantó la mirada, firme, y respondió, «No soy parte de un contrato, soy parte de tu vida, al menos por ahora». Aquello, dicho con tanta claridad y humanidad, rompió algo dentro de él. Cuando llegó el médico,
y confirmó que el tobillo estaba torcido, con necesidad de reposo absoluto durante algunos días. Jason se sintió aún más molesto consigo mismo. Odiaba parecer débil, especialmente frente a Jamil, pero la joven no lo trató como a un hombre roto. Al contrario, lo trató como alguien digno de cuidado, paciencia y presencia. Durante los días siguientes, fue ella quien lo acompañó, preparando infusiones calmantes, leyéndole mientras descansaba, incluso ayudándole a responder algunos correos electrónicos con su autorización. Jamil, con su forma simple y firme, transformó su rutina sin pedir nada a cambio. Jason, acostumbrado a mujeres que usaban cualquier debilidad suya como moneda de cambio, no sabía cómo lidiar con eso, pero en el fondo, en silencio, comenzaba a rendirse. Una noche particularmente fría, Jason no podía dormir. Le dolía el tobillo, pero lo que más lo inquietaba era algo más profundo. Se levantó con dificultad, arrastrando la pierna, y encontró a Jamil sentada en la biblioteca, envuelta en una manta, leyendo bajo la luz amarillenta de una lámpara. «No deberías estar despierta», dijo él. «Ni tú», respondió ella, sin apartar los ojos del libro. Jason se acercó, se sentó en el sillón frente a ella y guardó silencio, por largos minutos, hasta que, en un tono casi confesional, dijo: «Me han traicionado tantas veces, Jamil, que empecé a ver cualquier gesto de cariño como una amenaza». Ella cerró el libro lentamente y lo miró. «¿Y qué ves en mí?». Jason dudó. «Veo algo que no entiendo, que me confunde». Jamil se acercó, se sentó a su lado en el sofá y dijo, con una dulzura firme: «No tienes que entenderlo ahora, solo tienes que sentirlo». Ese fue el momento en que su armadura comenzó a resquebrajarse de verdad. Jason la miró como si la viera por primera vez, y allí, en el silencio de aquella sala, sin besos, sin caricias excesivas, solo con una mirada cargada de emoción contenida, algo nació entre ellos, un sentimiento aún sin nombre, pero imposible de ignorar. Jamil, con su juventud llena de madurez, había logrado lo que ninguna mujer rica, experta o calculadora logró antes: tocar el corazón de Jason sin invadirlo, amar sin presionar, cuidar sin pedir nada a cambio. Y él, sin saber cómo, ya se estaba enamorando, aunque todavía intentara negarlo. La recuperación de Jason requería reposo, pero lo que nadie sabía, tal vez ni él mismo, era que la verdadera sanación no ocurría en el tobillo lesionado, estaba ocurriendo por dentro. En los días que siguieron al accidente, la presencia constante de Jamil se volvió tan natural como la luz que entraba cada mañana por la terraza. Ella no era invasiva, no hacía preguntas sobre el pasado, ni presionaba por nada más que silencio y cuidado. Con manos delicadas, preparaba los tés exactamente como a él le gustaban, sin que nadie se lo hubiera enseñado. Con ojos atentos, acomodaba los cojines del sofá antes de que él tuviera que pedirlo, y con su voz serena, leía en voz alta fragmentos de libros que él nunca habría elegido, pero que, inexplicablemente, le hacían sentir como si alguien lo abrazara desde dentro. En aquella casa donde el contacto siempre había sido prohibido, evitado o usado como moneda de poder, el primer gesto real llegó como un rayo en una noche seca. Era una tarde de domingo. Jason, testarudo como siempre, intentó bajar unos escalones solo y perdió el equilibrio. Jamil, que venía justo detrás, lo sujetó con fuerza por los brazos. La caída no fue grave, pero el susto sí. Al sostenerlo, con los rostros tan cerca que sus narices casi se tocaron, sus ojos se encontraron por un segundo que fue demasiado largo para ser solo un reflejo. Jason respiró hondo, el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo de contenerse. Jamil no lo soltó de inmediato, y en ese contacto involuntario, sin lujo, sin perfume, sin teatro, algo fue dicho en silencio. Su cuerpo, tan acostumbrado a las armaduras, sintió el calor de ese toque como si fuera fuego, no un fuego de deseo, sino de verdad. «Perdón, solo no quería que cayeras», dijo ella, con un rubor sincero en el rostro. Jason se recompuso, se alejó con gentileza y respondió simplemente: «Gracias». Eso pudo haber terminado allí, pudo haber sido solo un momento de tensión física, pero la verdad es que, desde ese toque, nada fue igual.
Jason empezó a buscarla con la mirada. Comenzó a reconocer el sonido de sus pasos por la casa como quien identifica una melodía antigua. Empezó a preferir las comidas cuando ella estaba presente y notó que su cuerpo, moldeado por el tiempo, la fuerza y la disciplina, ahora reaccionaba a la suavidad de Jamil con una mezcla de paz e inquietud. Jamil, por su parte, también cambió. Ya no veía a Jason solo como el hombre frío de traje y barba blanca. Empezó a notar sus manos callosas, marcadas por años de escribir y luchar. Reparó en cómo cerraba los ojos al respirar hondo, como si luchara contra 1000 demonios internos. Empezó a admirarlo en silencio, no por su dinero ni por su posición, sino por la humanidad oculta tras capas y capas de dolor, y empezó a desear, con una dulzura casi infantil, que él lograra confiar en ella, aunque fuera solo un poco. Y fue en uno de esos días, cuando entró a la oficina con una bandeja de té, que Jason dijo sin levantar la vista del portátil: «Has cuidado de mí más que cualquier mujer que haya estado en mi vida». La frase quedó suspendida en el aire como un secreto revelado sin intención. Jamil, sin saber qué responder, simplemente dejó la bandeja y guardó silencio. Jason la miró, y en su mirada había una súplica muda: «Quédate». Y ella se quedó. Se sentó en el sillón junto a él y, sin darse cuenta, empezó a contar historias de su infancia. Habló de cuando vendía dulces en la escuela, de la vez que cayó de la bicicleta y rió en vez de llorar, del hermano que imitaba animales para hacerla olvidar el hambre. Jason escuchó sin interrumpir. Cada palabra era como una llave abriendo una puerta antigua dentro de él. Y cuando Jamil, sin querer, colocó su mano sobre la de él mientras contaba una de esas anécdotas, Jason no la retiró. Por primera vez, se dejó tocar sin miedo. Esa noche no hubo beso ni confesión, pero sí hubo el inicio de algo mucho más grande: la confianza. Un amor silencioso, construido no en camas, sino en pequeños gestos, en confidencias inocentes, en una complicidad que ninguna cláusula de contrato podría anticipar. Jason, el hombre que prometió no encariñarse, comenzó a esperar a Jamil en cada instante del día. Y ella, la chica que juró no enamorarse, comenzó a soñar con él por las noches. La línea que separaba el acuerdo del sentimiento ya había sido cruzada. Y ahora, ya no había retorno. Lo que aún no sabían era que el pasado, por muy bien enterrado que parezca, siempre encuentra la forma de tocar la puerta. Y aquella tarde nublada de martes, eso fue exactamente lo que ocurrió. Jamil estaba en el jardín, arrodillada junto a las hortensias recién plantadas, cuando escuchó el portón principal abrirse con una violencia inusual. El sonido de los neumáticos de un coche de lujo, rompiendo el silencio de la entrada, llamó la atención incluso de los empleados. Jason, que en ese momento finalizaba una videollamada de negocios, se levantó de inmediato al reconocer la voz, una voz que conocía demasiado bien. Una voz que desearía no haber vuelto a oír nunca. Douglas. Douglas era el exmarido de Dandara, la segunda esposa de Jason. Un hombre que, detrás de una apariencia refinada, había arruinado negocios, manipulado contratos y casi llevado a Jason a la bancarrota durante un divorcio tóxico, lleno de chantajes, traiciones y escándalos mediáticos. Su presencia allí, años después, era como una cuchilla arrastrándose sobre una herida que apenas había cicatrizado. Y no venía solo. Traía en la mano una carpeta de cuero y una sonrisa cínica. «Jason, qué sorpresa ver que aún coleccionas esposas jóvenes». «¿Esta es la nueva?», dijo, mirando a Jamile de arriba abajo con una mirada repugnante. Jason, en un impulso protector, se colocó frente a ella como un escudo humano. «No te atrevas a hablar de ella», dijo con voz baja, cargada de furia. Douglas ignoró la advertencia. Caminó por la sala con la arrogancia de quien se cree intocable. «Tranquilo, Jason. Solo vine a recordarte un pequeño detalle. Aún tienes una demanda pendiente conmigo, una cláusula sobre aquel fondo de inversión que compartimos. Y ahora, con esta fusión con los de Luca, tengo el momento perfecto para hundirte otra vez». Jason apretó los puños. Jamil, sintiendo la tensión en el aire, se acercó lentamente. «¿Quieres que me vaya?», susurró, pero él apretó su mano con fuerza de forma discreta. «Quédate», dijo. No fue solo una petición,
Fue una decisión. Jason nunca dejaba que nadie viera a sus fantasmas, pero esta vez eligió enfrentarlos a su lado. Doralice llegó con los guardias de seguridad y Douglas fue escoltado hacia afuera, no sin antes dejar un sobre con documentos. «Nos vemos en los tribunales, amorcito», dijo con sarcasmo. Apenas se cerró la puerta, Jason se dejó caer en el sofá, como si el peso de los años volviera a caer sobre sus hombros. Jamil se arrodilló frente a él, tomando sus rodillas entre las manos. «No tienes que enfrentar esto solo». Jason bajó la mirada, conmovido. «Debí haberte evitado esto. Él es peligroso. Es capaz de destruir reputaciones con palabras. Y ahora irá tras de ti también». Jamil, con la firmeza de quien creció enfrentando humillaciones cada día, respondió con calma: «No tengo reputación que perder, pero te tengo a ti, y voy a protegerte como pueda». Esa noche, Jason se permitió contar todo. Habló del dolor de su segundo matrimonio, de cómo Dandara lo había traicionado con Douglas mientras aún era su esposa. Contó sobre las manipulaciones judiciales, sobre los millones que perdió intentando demostrar su inocencia, y sobre cómo todo eso lo convirtió en el hombre frío que Jamil había conocido. «Morí en ese entonces, Jamil. Lo único que quedó fue el dinero, pero el hombre, el que soñaba, el que creía en las personas, desapareció». Ella lloró en silencio mientras lo escuchaba, y luego se acercó, apoyando su frente contra la de él, con un gesto más íntimo que cualquier beso. «Entonces déjame ayudarte a traerlo de vuelta», susurró. Fue la primera vez que Jason lloró de verdad frente a alguien desde que fue destruido por la persona que más amó, y Jamil, al secar sus lágrimas con sus propios dedos, comprendió que el amor que sentía ya no era un amor de admiración, era un amor de entrega. Jason no era solo el hombre que la había salvado de la miseria, era, ahora, el hombre por el que se dejaría caer si fuera necesario. Y desde ese momento lo supo. Estaría a su lado, pasara lo que pasara, porque ya no se trataba de contratos, de estatus ni de futuro. Se trataba de un pasado que necesitaba ser curado, y ella, con toda su luz, sería la cura de Jason, aunque el mundo no entendiera, aunque todos la juzgaran, aunque eso la hiciera sufrir. Era amor, puro, inesperado y definitivo. Los días que siguieron a la visita de Douglas estuvieron marcados por un silencio distinto. Ya no era el silencio de la indiferencia o la soledad, sino el de algo que está a punto de suceder, como el instante que precede a la explosión de una tormenta en el cielo. Jason estaba más introspectivo, pero no más distante. Sus gestos con Jamil habían cambiado. Ahora la miraba con profundidad, la escuchaba con atención genuina, y su presencia ya no era la de un jefe vigilante, sino la de un hombre que intentaba aprender a sentir de nuevo. Jamil también había cambiado. Caminaba por la casa con otra postura, con un nuevo brillo en los ojos. Sabía que a pesar de todo, estaba conquistando el corazón de Jason, pero aún había algo entre ellos que no se había cruzado. Algo físico, íntimo, guardado y temido por ambos. El momento en que sus cuerpos dejarían de evitarse. Y ese momento llegó en una noche lluviosa, cuando una tormenta intensa cayó sobre la ciudad y se cortó la electricidad de la mansión. Los generadores fallaron temporalmente. Jason, inquieto, bajó hasta la sala con una linterna y encontró a Jamil sentada en el sofá, abrazando sus rodillas a la luz de las velas. Ella sonrió al verlo. «Parece que esta noche el destino decidió dejarnos en la oscuridad», dijo con una leve ironía. Jason también sonrió, algo todavía raro, y respondió: «Tal vez sea en la oscuridad donde mejor se ve». Se sentó a su lado, en un silencio denso, lleno de capas. La única banda sonora era el golpeteo de la lluvia en los cristales y la respiración de ambos, que poco a poco se sincronizaba. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó Jason, sin mirarla directamente. Jamil tardó en responder. «Tenía, pero ahora tengo miedo de mí». Jason giró el rostro, intrigado. «¿Por qué?». Ella respiró hondo. «Porque ya no sé fingir, porque todo lo que comenzó por necesidad, ahora se ha convertido en amor». La confesión quedó suspendida entre ellos como un rayo que corta el cielo oscuro. Jason permaneció inmóvil por varios segundos, hasta que extendió la mano y tocó su rostro con suavidad, como si pusiera a prueba la realidad de lo que escuchaba. «No tienes que amarme, Jamil», murmuró,
con la voz quebrada. Nunca te pedí eso. No quiero hacerte daño. Ella sostuvo su mano, con firmeza. Pero yo quiero, y no me haces daño. Déjame mostrarte que te veo, Jason, con todo lo que cargas. Y aún así, me quedo. El beso no llegó con prisa. No fue con hambre, sino con reverencia. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las defensas se derrumbaran al mismo tiempo. Jason la sostuvo como quien toca algo sagrado, y Jamil se entregó con la seguridad de quien sabe que está justo donde debe estar. Sus cuerpos, tan distintos en edad, en historia, en cicatrices, se encontraron en una danza lenta, íntima y verdadera. No hubo lujuria ciega, sino un deseo construido con el tiempo, con respeto, con emoción. Jason, que durante años no permitió que nadie lo tocara con ternura, lloró en silencio al sentir la piel de Jamil contra la suya. Y ella, que había guardado su virginidad por miedo, por trauma, por protección, se ofreció a él no por deber, sino por elección. Fue una noche larga, hecha de caricias suaves, palabras bajas, manos entrelazadas. En la habitación de Jason ya no había contrato, ni distancia. Solo había dos seres despojados de todo: ropa, heridas, pasado, encontrándose de verdad por primera vez. Cuando amaneció, Jamil dormía abrazada a él, con el rostro sobre su pecho y los dedos aún entrelazados con los suyos. Jason no durmió. Pasó horas observando su rostro bajo la luz suave del amanecer, intentando entender en qué momento se había enamorado. Pero la verdad era que el amor había nacido poco a poco, como una raíz subterránea, y ahora florecía, fuerte, puro y definitivo. Lo que era íntimo, puro y silencioso, fue desgarrado por la crueldad del mundo de la forma más brutal. Apenas 2 días después de la noche en que Jason y Jamil se entregaron el uno al otro, en cuerpo y alma, Internet fue invadida por un video. Una grabación sin audio, extraída de una cámara de seguridad interna, mostraba una escena breve. Jason y Jamil entrando a la habitación tomados de la mano, sonriendo como dos amantes recién descubiertos. El video era corto, sin desnudez, sin contenido explícito, pero fue suficiente. Suficiente para que sitios de chismes, columnistas venenosos y páginas de burla lo viralizaran como si fuera un escándalo. El millonario de 60 años y su esposa adolescente. Amor o estafa bien hecha. Ese fue el titular más leve. El resto era mucho peor. Jamil, que nunca buscó fama, vio su rostro esparcido por todas partes. Montajes con frases crueles, videos de TikTok burlándose de la diferencia de edad, acusaciones de que era una escort disfrazada de esposa, chistes machistas, memes ofensivos. Todo eso invadió su mundo como una bofetada al alma. Jason, por su parte, sintió la rabia que solo sienten los hombres que aman de verdad, no por él, sino por ella, por la forma en que estaban destrozando la imagen de una mujer que jamás hizo daño a nadie. La casa, antes silenciosa, ahora vibraba con llamadas, abogados movilizados, periodistas acampados afuera. Dolores y Danilo, como era de esperarse, usaron el caos como escenario. Yo lo dije. Ella solo quería eso: fama, escándalo y exposición, dijo Danilo en una entrevista que empeoró todo. Jason explotó. Convocó una rueda de prensa de emergencia, algo que jamás hacía. Se vistió con un traje negro, llamó a sus abogados y, tomado de la mano de Jamil, entró en el salón de convenciones de Wallace Corp. Cientos de cámaras capturaron el momento en que subió al escenario, ajustó el micrófono y miró a la multitud con la firmeza de quien ya no toleraría ser silenciado. El video que circula no muestra un escándalo, muestra el nacimiento de un amor verdadero. Y si ustedes no pueden ver eso, el problema no es nuestro, es de ustedes. El salón quedó en silencio. Jason continuó: esta mujer a mi lado no es una cazafortunas, ni una víctima, y mucho menos un trofeo. Es mi esposa, la mejor parte de mi vida. Y si alguien aquí tiene el valor de decir lo contrario mirándome a los ojos, estoy listo para escucharlo. Fue la primera vez que Jamie le lloró en público, no de tristeza, sino de emoción. Jason no solo la defendió, la reconoció, con todas las letras, con todos los riesgos.
con todas las consecuencias. Pero, como era de esperarse, el amor incomoda. El video se hizo aún más viral, ahora con fragmentos del discurso y una nueva ola de polarización. Algunos los defendían como una pareja improbable que venció los clichés. Otros los atacaban con más fuerza, acusando a Jamil de manipulación emocional. Y cuando comenzaron a filtrarse fotos antiguas de la casa humilde donde vivía, la crueldad se intensificó. Del rancho al trono, la Cenicienta 2025. Era el tipo de comentario que desgarraba. Jamil, aunque intentaba mantenerse fuerte, sintió el golpe. Dejó de salir de casa, borró las aplicaciones, dormía poco, evitaba incluso a los empleados de la mansión. Jason lo notó, y fue al verla apagarse poco a poco que tomó una decisión radical. Envió una carta a los accionistas, rechazando formalmente la fusión con los de Luca. Renunció a miles de millones. No hay empresa en el mundo que valga más que la paz de la mujer que amo, escribió. La noticia cayó como una bomba. Dolores enloqueció. Danilo amenazó con demandarlo, pero Jason no dio marcha atrás. Esa misma noche, encontró a Jamil sentada sola en la habitación, mirando la ciudad por la ventana. Se acercó y dijo, con firmeza, «No tienes que ser fuerte sola. Estoy aquí, y si el mundo entero quiere apedrearnos, entonces sangremos tomados de la mano». Fue entonces cuando Jamil entendió, con todo su cuerpo, lo que significaba el amor verdadero. No era el contacto, ni el deseo, ni los gestos románticos. Era la decisión, la elección diaria, el sacrificio. Jason había puesto su fortuna, su nombre, su estabilidad en juego, por ella. Y en ese instante, sin que nadie lo viera, sin aplausos, sin cámaras, ella lo abrazó como si nunca más fuera a soltarlo. Ya no importaba lo que dijeran, lo que juzgaran o lo que viniera. Estaban juntos. Y eso, ahora, era la única verdad que importaba. La presión sobre la pareja se había vuelto insoportable. Cada nuevo día, Jason recibía llamadas de inversionistas, directores, antiguos aliados del consejo, todos furiosos, indignados, amenazantes. La decisión de cancelar la fusión con los de Luca, aunque fue la más honorable de su carrera, había costado miles de millones en activos y rompió abiertamente alianzas que tardó décadas en construir. Wallace Corp comenzó a sufrir represalias silenciosas, asociaciones retiradas, contratos suspendidos, y los medios financieros comenzaron a cuestionar su cordura. Los artículos cambiaron de tono, de romántico a inestable, y Jason, que hasta entonces había soportado todo con dignidad, comenzó a quebrarse. Pero lo que más le dolía no era lo que decían, era lo que Jamil sentía. La joven, que hasta ese momento había luchado por conservar su alegría, empezó a apagarse. Odiaba ser la razón por la que él estaba perdiendo todo. Odiaba que la llamaran carga, obstáculo. Lo que antes era juicio ahora parecía una tormenta moral lanzada contra ella, como si simplemente haber aceptado ese matrimonio hubiera roto alguna regla invisible del mundo cruel en que vivían. Jason lo veía, lo sentía, y por primera vez desde que se enamoró de Jamil, consideró hacer lo impensable, dejarla libre. Pasó noches sin dormir, caminando en círculos por la oficina. Releyó el contrato original varias veces, como si buscara alguna cláusula que justificara una salida honorable. Pero ya no quedaban cláusulas frías, solo historia, lágrimas, amor. Se miraba al espejo y se preguntaba si no estaba siendo egoísta, si amar, en ese caso, significaba soltar, si seguir a su lado a ese ritmo no acabaría por destruirla. Y entonces, en una tarde triste, Jason la llamó a la biblioteca. Jamil entró con los ojos cansados, sin maquillaje, con una blusa suelta y el cabello recogido al azar, pero para él, más hermosa que nunca. «Tengo que decirte algo», comenzó Jason, con la voz quebrada. Jamil lo miró con atención. «Te amo, más de lo que he amado a cualquier mujer, más de lo que pensé que podría, pero ya no puedo ser la causa de tu dolor». Ella frunció el ceño confundida. «¿Qué estás diciendo?» Jason tragó saliva. «Te estoy pidiendo el divorcio, no porque quiera dejarte, sino porque quiero que seas libre, libre de mí, de mis enemigos, del peso de mi nombre, de una guerra que nunca fue tuya».
El silencio fue total. Jamil tardó en reaccionar. Su corazón, ya debilitado, se quebró con un crujido seco. ¿Me estás dejando?, preguntó con la voz temblorosa. Jason se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y dijo: no te estoy dejando. Te estoy devolviendo la oportunidad de vivir sin miedo, de sonreír sin pensar en quién será el próximo en lanzar una piedra. Te estoy devolviendo la paz, porque amar también es saber cuándo soltar. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jamil como ríos desbordados. Quería gritar, decirle que no necesitaba paz si era lejos de él, que no quería libertad si era sola, pero en el fondo sabía que ese gesto, aunque cruel, nacía de un amor inmenso. El divorcio se firmó 2 días después, sin ceremonia, sin despedidas, sin escándalos. Jason dejó una carta en la mesita de noche donde ella dormía. Una carta con 3 palabras: siempre volveré. Jamil regresó a casa de su madre. Empezó desde cero. Intentó volver a estudiar, intentó sonreírle a su hermano, pero nada era igual. Su alma estaba marcada, cosida por un amor que ningún tiempo ni distancia podrían borrar. Jason, por su parte, se sumergió en el trabajo con frialdad. Se volvió más duro que nunca, pero cada noche, sin falta, abría el cajón donde guardaba la alianza de matrimonio y la sostenía en la mano, como si fuera su único lazo con lo que le quedaba de humanidad. El amor entre ellos no había muerto, solo había sido puesto a prueba. Una prueba que solo los corazones verdaderamente comprometidos pueden superar. Pero aún era pronto para saberlo. El mundo creía que ese amor había sido enterrado, pero no sabía que había algo invisible entre ellos, una promesa muda, hecha de lágrimas, de dolor y de esperanza. Porque el amor verdadero, incluso cuando se separa, no desaparece. Solo espera el momento justo para volver a nacer. La ausencia de Jason se sentía en todo. En casa, el silencio era más profundo de lo habitual. En la calle, los pasos de Jamil siempre parecían acompañados por una ausencia que la seguía como una sombra. En el alma, el vacío que él había dejado no era solo la falta de un hombre, era la falta de todo lo que ella se había convertido al conocerlo. De vuelta al suburbio donde creció, las habitaciones de la antigua casa se sentían más pequeñas, más asfixiantes. Su madre, aunque emocionada con su regreso, notaba que su hija había cambiado, y su hermanito, siempre sonriente, preguntaba con inocencia por qué ya no vivía en el castillo. Jamil respondía con palabras a medias y ojos llorosos. No era el castillo lo que extrañaba, era al rey, y el amor que vivió allí dentro. Un amor que el mundo no tuvo el valor de comprender. Intentó ocupar su tiempo, retomó sus estudios, ayudaba a cuidar a su madre, volvió a vender dulces en la parada del autobús, pero cada gesto suyo traía consigo el recuerdo de lo vivido junto a Jason. Al preparar un té, recordaba cómo le gustaba el agua a cierta temperatura exacta. Al acostarse, recordaba el peso de su brazo, envolviéndola con dulzura. Al caminar por la calle, escuchaba comentarios maliciosos, ecos del escándalo, y bajaba la mirada con la fuerza de quien ya no necesita justificarse. No era vergüenza, era cansancio. Cansancio de un mundo que no sabe ver el amor cuando no encaja en las vitrinas de lo que se considera normal. Jason, por su parte, no la olvidaba ni un solo segundo. La mansión parecía más vacía que nunca. Los empleados caminaban en silencio, como si respetaran un duelo invisible. Doralice intentó 1 o 2 veces tocar el tema, pero Jason la silenciaba con una mirada. Volvió a entrenar obsesivamente, como si pudiera sudar el dolor. Dormía poco, comía menos, pero trabajaba el doble, intentando proteger el imperio que casi se había derrumbado por culpa de un sentimiento que ya no podía negar. Amaba a Jamil más que a cualquier cosa que hubiera tenido en la vida, y por más que hubiera hecho lo correcto al liberarla, no podía evitar preguntarse si lo correcto no fue, esta vez, el peor error de su vida. El tiempo pasó. 1 mes, 2, 3. Las noticias se enfriaron. Los sitios de chismes cambiaron de escándalo. El mundo siguió adelante. Pero Jason y Jamil seguían congelados en aquella decisión, hasta que algo volvió a estremecerlos. Jamil comenzó a sentirse mal con frecuencia. Náuseas matutinas, sensibilidad extrema, mareos.
Al principio pensó que era estrés, pero luego un pequeño detalle se impuso como un susurro divino en medio de la tormenta: el retraso de su menstruación. Se hizo una prueba, positiva, otra, confirmado. Yamil estaba embarazada, del hombre que amaba, del hombre que había intentado liberarla, pero ahora llevaba dentro de sí una vida que era mitad suya y mitad de él. El mundo giró bajo sus pies, lloró, tembló, sonrió y se desesperó, todo al mismo tiempo. Pero había una certeza dentro de ella. Ese hijo era fruto de un amor tan verdadero que ninguna crueldad del mundo podría borrarlo. No sabía qué hacer, no sabía cómo contarle. Tenía miedo de la reacción de Jason, miedo de reabrir todo el dolor, toda la exposición, toda la herida que apenas comenzaba a sanar. Pero al mismo tiempo, sabía que ese niño era la respuesta silenciosa de un universo que, aunque cruel, a veces ofrece milagros. Yamil escribió una carta, no para suplicar, no para buscar consuelo, sino para decir la verdad. La escribió con calma, con lágrimas, con amor. Le contó sobre los síntomas, los exámenes, lo que sentía. Le dijo que no esperaba nada, que no exigía nada, que solo quería que él lo supiera, que el fruto de aquella única noche de amor no era un error, era un regalo, una vida. Dobló el papel con cuidado, lo puso en un sobre blanco y se lo entregó a Doralice, sin saber si sería leído, respondido o ignorado. Jason recibió la carta en medio de una reunión. Reconoció el nombre en el remitente y se congeló. La leyó allí mismo, en el silencio de una sala de cristal, rodeado de hombres de traje hablando de ganancias y estrategias. Y al terminar de leer, no dijo una sola palabra. Solo se levantó, salió de la sala, tomó el coche y condujo, sin pensar, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Sabía dónde vivía ella, sabía el camino, y ahora también sabía que necesitaba volver. Jason conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera, pero con los pensamientos volando mucho más allá de las franjas de asfalto que cruzaban la ciudad. La carta seguía en su mano, arrugada por el sudor de sus dedos, marcada por el peso de unas palabras que lo cambiarían todo. Vas a ser padre. 3 palabras, pero con el impacto de un trueno en un cielo que él creía ya completamente derrumbado. Y al final de la carta había más que una revelación, había una despedida. Nunca te merecí, Jason, y no quiero que este hijo crezca como una deuda. No será tu obligación, será mi milagro y tu libertad. Al leer esas últimas líneas, algo dentro de él se rompió con una furia muda, porque por primera vez, Jason entendió que Yamil nunca quiso quitarle nada. Solo le había dado amor, cuidado, perdón y ahora, una vida. Cuando el coche se detuvo frente a la casa humilde donde ella vivía, Jason no bajó de inmediato. Se quedó allí, observando la fachada sin revoque, el portón de hierro que chirriaba con el viento, y recordó la primera vez que la vio, vendiendo dulces afuera del curso, con una sonrisa tímida y una dignidad que ningún lujo podía borrar. Respiró hondo, se arregló la camisa y caminó hasta la puerta. Tocó 2 veces. Silencio. Tocó de nuevo, hasta que apareció la madre de Yamil. Los ojos de la mujer, marcados por el tiempo y el dolor, se abrieron con sorpresa al verlo. Ella salió, dijo con duda. El corazón de Jason se detuvo. ¿A dónde? La mujer miró el sobre en su mano y respondió: al hospital. La sangre de Jason se heló. En segundos ya estaba de vuelta en el coche. Condujo como si la carretera fuera una línea vital. Al llegar al hospital, fue directo a la recepción. Yamil, Wallace. ¿Ella ingresó aquí? La recepcionista tecleó algo, levantó la vista y asintió. Está en observación, hemorragia leve, estrés emocional. Jason cerró los ojos por un segundo. El dolor subió desde el estómago hasta la garganta. Corrió por los pasillos hasta encontrar la habitación, y cuando abrió la puerta, la vio, pálida, acostada, con una expresión cansada, pero aún así, hermosa. Al lado de la cama, sosteniendo su mano, estaba doña Dalila, la cocinera de la mansión, quien había mantenido contacto con Yamil en secreto.
Yamile giró el rostro lentamente. Cuando vio a Jason, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo lo miró. Y esa mirada lo dijo todo. Sorpresa, miedo, culpa, añoranza. Jason se acercó a ella, se arrodilló al lado de la cama, le tomó la mano con fuerza y susurró: «No me quitaste nada, me devolviste todo». Ella comenzó a llorar, su cuerpo temblando de emoción. Él besó su mano, sus lágrimas, su frente. «No vuelvas a decir que no me mereces. Yo era el que no te merecía. Pero si aún me quieres, si todavía hay espacio para mí en ese futuro, entonces déjame luchar por ustedes». Yamil apenas podía hablar, tan profunda era su emoción. Pero entre sollozos murmuró: «¿Por qué volviste, Jason?». Y él respondió con la voz quebrada: «Porque no puedo respirar sabiendo que estás sufriendo sola. Porque este hijo es parte de nosotros. Porque te amo, Yamil. No por deber, no por obligación, sino porque tú me sanaste. Y ahora lo único que quiero es pasar el resto de mi vida cuidándote a ti». El médico entró e interrumpió con una sonrisa suave: «Ella está fuera de peligro, pero necesita reposo absoluto. El bebé está bien, solo necesita paz». Jason asintió, con los ojos aún húmedos, y en ese momento, algo cambió para siempre. Ya no era el multimillonario endurecido, orgulloso y herido. Era simplemente un hombre, finalmente rendido, finalmente vulnerable, finalmente completo. Y ella, aunque débil, supo que él estaba allí para quedarse. La recuperación de Yamil fue lenta, pero firme. Jason se empeñó en estar presente en cada paso, transformando la mansión silenciosa, antes un escenario de soledad y orgullo, en un verdadero hogar. Los días se volvieron suaves. Ella leía en voz alta por las mañanas. Él preparaba café por las noches, y juntos planeaban la habitación del bebé que venía en camino. Pero fuera de los portones dorados, el mundo aún ardía en fuego y juicio. Wallace Corp estaba bajo ataque judicial. Douglas, el exmarido de Dandara, había reactivado demandas antiguas con pruebas falsificadas, incluyendo una supuesta malversación de fondos con transacciones manipuladas a nombre de Jason. La acusación era grave: fraude corporativo, y el objetivo estaba claro: destruir a Jason. Y el momento cruelmente calculado, justo cuando había encontrado redención al lado de la mujer que amaba. Los abogados estaban escépticos. «Necesitamos una defensa agresiva», decían. «Alguien que pruebe su carácter ante la sociedad». Pero la única que podría hacerlo es su esposa. Jason se negó. «Jamás volveré a poner a Yamil en el tribunal del mundo». Pero Yamil, al oír eso, lo interrumpió con una mirada serena y una voz inquebrantable: «Entonces me pongo yo misma». Jason intentó detenerla, pero ella fue firme: «Tú ya lo sacrificaste todo por mí. Ahora es mi turno de luchar por ti». El día de la audiencia, el tribunal estaba repleto. La prensa hacía fila en la puerta, los flashes no cesaban y los columnistas esperaban ansiosos para convertir cada detalle en un espectáculo. Pero cuando Yamil entró, embarazada, altiva, con un vestido sencillo y la mirada firme, el murmullo cesó. Su presencia era un silencio que gritaba. Al ser llamada a testificar, subió al estrado como quien sube al cadalso, pero con la dignidad de una reina. Y cuando el juez le preguntó si estaba allí por obligación, respondió: «Estoy aquí por amor y por justicia». Durante 40 minutos, Yamil contó su historia, desde el día en que conoció a Jason hasta la carta que escribió creyendo que se despedía. Habló del contrato, de la distancia, del orgullo de él, pero también de la compasión que vio escondida en los gestos más sutiles. Describió con detalle cómo él renunció a miles de millones por ella, cómo abandonó la fusión más importante de su carrera solo para que ella tuviera paz. Jason Wallace no es un hombre perfecto, pero es el más íntegro que he conocido. Si hubo un crimen aquí, fue el mundo intentando criminalizar el amor entre una mujer pobre y un hombre mayor. Y si hoy él está siendo juzgado, es por amar a alguien que el mundo no considera digna. Yo soy esa mujer, y lo digo con orgullo. Él me salvó. Ahora es mi turno de salvarlo. La sala permaneció en silencio. Ni siquiera los abogados de la acusación pudieron articular una respuesta inmediata. El juez agradeció el testimonio
y pidió un receso. Afuera, la multitud esperaba. Jason, que había escuchado con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a ella apenas salió de la sala y solo dijo: «Cambiaste mi historia». Y ella respondió: «Tú me enseñaste lo que es amar de verdad». Horas después, llegó la sentencia. Jason Wallace quedaba libre de todas las acusaciones. El juez declaró que no había pruebas suficientes y que el proceso demostraba clara mala fe por parte del acusador, motivada por intereses personales y venganza emocional. Ron Douglas fue multado y demandado por difamación. Y en ese momento, cuando la noticia se difundió, algo inesperado ocurrió. El público, antes cruel, comenzó a cambiar de tono. Los vídeos del testimonio de Jamil se volvieron virales. Frases como: «El amor ganó», «Un multimillonario capaz de amar de verdad», «Ella no era una oportunista, era una heroína», comenzaron a aparecer en redes sociales. Por primera vez, Jason y Jamil no fueron vistos como una aberración, sino como un ejemplo. Y aunque aún hubiera quien se burlara, quien juzgara, quien se sintiera incómodo, ya no importaba. Habían vencido, juntos, de la mano, contra el mundo. El cielo estaba despejado, el aire ligero como hacía mucho no se sentía, y las flores parecían florecer antes de tiempo esa mañana que, sin exagerar, marcaría el renacimiento de dos vidas. El tiempo había pasado, no mucho, pero lo suficiente para sanar heridas que parecían incurables. Jason y Jamil habían regresado a la mansión, pero ya no era la fortaleza de mármol fría que los separaba con pasillos distantes. Ahora, cada rincón tenía color, olor a flores, risas suaves y el sonido de pasos provenientes de dos corazones en perfecta sintonía. La casa que antes albergaba la soledad, ahora respiraba amor. El bebé estaba a punto de nacer. Jamil, con el vientre ya bien redondeado, caminaba con calma por los pasillos donde antes se sentía observada y juzgada. Ahora era reverenciada. El personal, antes tenso, ahora la trataba con admiración genuina. Doralice, que siempre fue reservada, ahora la llamaba «mi niña». Jason, por su parte, parecía otro hombre. Aunque su cuerpo seguía mostrando fuerza e imponencia, sus ojos estaban más tranquilos, sus gestos más suaves. El orgullo aún vivía en él, pero ahora se canalizaba para proteger, no para alejar. Él no solo declaró su amor por Jamil públicamente, lo vivía todos los días, con intensidad, como quien por fin entendió que el verdadero lujo de la vida no es lo que se compra, sino lo que se siente. Fue entonces cuando Jason tomó la decisión final: pedirle matrimonio a Jamil, de verdad, sin contrato, sin intereses, sin cláusulas frías. Una propuesta movida únicamente por el amor que floreció en medio de la adversidad. Preparó todo en secreto, en el jardín de la mansión, entre las hortensias que ella misma había plantado. Montó un altar sencillo, con fotos de ambos, flores recogidas con sus propias manos y una banda sonora con la canción favorita de Jamil, esa que ella cantaba en voz baja por las noches, creyendo estar sola. Cuando salió al patio y vio todo aquello, sus ojos se llenaron de lágrimas. Jason, con un traje azul oscuro y una sonrisa que solo ella conocía, se arrodilló, incluso con el tobillo aún sensible, y dijo: «Ahora te lo pido por amor. ¿Te casarías conmigo otra vez? Como mi esposa, como madre de mi hijo, como el amor de mi vida». Jamil lloraba sin control, pero con el rostro más iluminado que jamás se había visto. «Sí», dijo, riendo entre lágrimas. «Sí 1000 veces». Y así, bajo un cielo que ahora los bendecía, ante pocos invitados, solo los verdaderos, doña Dalila, Doralice, el hermanito de Jamil y algunos pocos amigos fieles, se casaron, de verdad, sin flashes, sin portadas, sin miedo. Meses después nació David, nombre elegido por Jason en homenaje a su padre, quien le enseñó que los hombres de verdad lloran, cuidan y vuelven a empezar. Jason sostuvo a su hijo en brazos como si fuera el trofeo de la batalla más importante de su vida, y en ese instante comprendió que todo lo que había perdido a lo largo de los años, dinero, estatus, amistades falsas, no valía nada comparado con lo que ahora tenía:
una familia, una mujer que lo amaba no por lo que tenía, sino por quien era, y un hijo que con su primer llanto traía consigo la certeza de que el amor verdadero sobrevive a todo. Años después, Jason y Jamil fundarían juntos una empresa de reformas y construcciones, donde contrataban a jóvenes de comunidades vulnerables para ofrecerles formación y trabajo digno. La empresa creció, se volvió un referente, no solo por la excelencia, sino por su propósito. Y Jamil, aquella joven de 18 años a la que llamaban oportunista, hoy daba conferencias sobre dignidad, fuerza y amor, siempre al lado de Jason, siempre con su hijo en brazos, siempre con los ojos brillando como aquel primer día, porque cuando el amor es real, no solo vence, sana, transforma, renace y permanece.